Buenos días, hoy vamos a hablar de electroquímica de la pila voltaica. Y realmente una pila lo que consigue es convertir la energía química en energía eléctrica, separando la reacción de reducción y de oxidación. Lo que implica, las dos reacciones tienen que sucederse, pero se dieron cuenta que si consiguen por un medio físico separar las dos reacciones, por ejemplo una de oxidación y otra de reducción, la de oxidación va a liberar electrones. Si yo los consigo hacer pasar por un conductor, habré transformado la energía química en energía eléctrica. Básicamente una pila es eso, una reacción química de redox, donde los electrones se les obliga a pasar por un conductor para obtener corriente eléctrica. Si se van a la página 178, se la define bastante bien. Les dice una pila voltaica, también llamada pila galvánica, es un dispositivo por medio de la separación física de las semirreacciones de reducción y oxidación, y es capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Vamos a hablar de la pila Daniel y de los convenios, ¿vale? Vamos a hablar de una pila Daniel, va a ser normalmente una celda o una semipila donde se produce una reacción de oxidación, una reacción de reducción, y hay unos cátodos y ánodos, ¿vale? Suelen ser metales normalmente para conducir electricidad. No, normalmente no siempre. Si se produce oxidación, aquí hay una pérdida de electrones. Los electrones van a circular por aquí. Es decir, el ánodo va a tener carga negativa, el cátodo es una reducción, se están captando electrones, entonces a esto se va a quedar cargado positivamente, los electrones sí que circulan por aquí, y el cátodo va asociado a la reducción. Lo que tenemos que tener en cuenta en una pila, el ánodo tiene carga negativa, se produce oxidación. Estamos hablando en general para cualquier pila, ¿vale? Y el cátodo, carga positivo, se produce reducción. Bien, ahora vamos a dibujar una pila, la pila Daniel, de zinc y cobre, pila clásica. Aquí tengo una lámina de zinc. Esto se podía hacer en el laboratorio porque hay láminas de zinc y de cobre. Y aquí ponemos otra semicelda. Recuerden que semiceldas son los recipientes donde suele haber disolución de una semirreacción, ¿vale? O de reducción o de oxidación. Esto es cobre, esto es zinc, esto es positivo y esto es negativo. Y la verdad que me ha venido al dedo porque normalmente, vamos a borrarlo, normalmente el color rojo se coge para el positivo, el color negro para el negativo o la toma de tierra, el vivo en corriente alterna diferente. Y aquí adentro tenemos una disolución de sulfato de zinc, es decir, va a haber cationes de zinc y aniones de sulfato.
o tetraóxido sulfato. Y aquí vamos a tener cationes y aquí vamos a tener cationes de cobre y tetraóxido sulfato. Además, esto va a estar unido aquí está tapado. No está tapado realmente, está con una membrana semipermeable. Y aquí en la pila Daniel, aquí adentro, hay cloruro de potasio. ¿Vale? Y ahora vamos a ampliar qué es lo que sucede aquí. Aquí sucede oxidación. Esto es el ánodo. Aquí sucede reducción. Y es el cátodo. Bien, lo que sucede en la lámina de zinc es lo siguiente. Yo tengo zinc metálico. El zinc libera 2 electrones en el conductor y se van por aquí. Mientras que en el cátodo sucede lo contrario. Es decir, se desprenden cationes de zinc a la disolución. Aquí sucede lo contrario. Al ir llegando los electrones aquí, el Q2+ capta electrones, se reduce y decimos que pasan cationes de cobre 2 más a la lámina metálica. Vale. Si se dan cuenta, cuando sucede esto, y aquí vienen cargas, se empiezan a aportar cargas positivas aquí, empieza a aumentar el valor de las cargas positivas aquí, aquí va a suceder lo siguiente. Esto es K más y Cl menos. Si aquí empieza a aumentar las cargas positivas, el cloro, los aniones de cloro, empiezan a venir por aquí y a mezclarse en la disolución. Pueden pasar por aquí. El sulfato de cobre no puede subir, pero los aniones de cloro sí pueden pasar. Y aquí sucede lo contrario. Al ir depositándose las cargas positivas aquí, hay un aumento de carga negativa y los cationes de potasio empiezan a circular por aquí, ¿vale? Bien, eso es lo que sucede realmente en la pila. Hay otros tipos de pilas que son de tabique poroso, ¿vale? Vamos a dibujarla. La podríamos hacer igual con zinc, pero ya no utiliza un puente salino, recuerden, esto aquí Se llama puente salino. y deja pasar los aniones de cloro a la disolución, los cationes de potasio a la disolución, pero el sulfato no sube. ¿Por qué? Porque los poros que hay aquí son tan pequeñitos que el sulfato no es capaz de atravesar esto. Pero eso también se puede hacer en las pilas convencionales, por ejemplo, en las baterías de los coches. Y lo que tienen al centro
Es un tabique poroso con la propiedad de que deja pasar los cationes de sulfato de un lado al otro. Y aquí tengo el zinc, aquí tengo la lámina de cobre, positivo, negativo, los electrones circulan por aquí, se produce un aumento de carga negativa aquí, entonces el sulfato es capaz de pasar de un lado de la disolución al otro. Realmente eso es lo que sucede en una pila. En una pila, por norma, siempre se escribe a la izquierda el ánodo. Tiene carga negativa y se produce oxidación. A la derecha de la pila está el cátodo. Tiene carga positiva y se produce reducción. La fuerza electromotriz esto equivale al voltaje y es la energía potencial por unidad de carga. Las unidades son voltios. De hecho, como ustedes cogen una pila y miran y dicen, la pilita pequeñita esta tiene 1,5 voltios. Vayan a casa, cojan una pila normal y verán que normalmente todas las pilas son de 1,5 voltios, normalmente. Las recargables o las de litio tienen un voltaje un poquito menos. Menor, si no me equivoco, es 1,2, 1,3. ¿Qué significa eso? Es energía potencial, eso sí lo han visto en cuarto, pero energía potencial eléctrica, ¿vale? Voltaje, fuerza electromotriz, sería energía potencial igual que la gravitatoria, pero eléctrica, es decir, yo cojo las cargas y las voy separando, las positivas de las negativas, y entre más las alejo, más energía acumulan. Cuando las dejo libres, las cargas, vuelven a juntarse y liberan esa energía potencial o esa fuerza electromotriz y se produce una corriente eléctrica. Energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y la unidad, voltio. Normalmente la fuerza electromotriz de cualquier pila va a depender de varias cosas. Va a depender de los reactivos, de la naturaleza de los reactivos, de la concentración. Si se dieron cuenta, siempre hay disoluciones, siempre, incluso en las pilas secas, las normales que ustedes ven, utilizan a diario, no son completamente secas. Ahí hay cationes y aniones que se pueden mover muy lentamente, pero se mueven. Bien, estábamos diciendo, la fuerza electromotriz depende de la temperatura, de la concentración de los reactivos y de la naturaleza
de los reactivos. Ahora vamos a hablar de condiciones estándar. Las condiciones estándar para las pilas son temperatura, (25°C), la concentración de los reactivos, es 1 molar, y la presión también puede afectar la presión de una atmósfera, ¿vale? Porque hay pilas, ¿por qué puede afectar la presión? Porque hay pilas que son incluso de gases, por ejemplo las famosas pilas de hidrógeno. Bien, ahora vamos a coger el caso de la pila Daniel y a escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Escribiríamos que el zinc se oxida, es decir, libera 2 electrones y se transforma en un catión de zinc 2+, más 2 electrones, y la semirreacción de reducción teníamos que el cobre 2+ recoge estos 2 electrones y se transforma en cobre metálico. Esto sucede en la parte negativa, ¿en dónde sucede? En el ánodo, y esto sucede en el cátodo. Para representar una pila, en notación, la notación abreviada, en vez de hacer todo esto, lo que se suele hacer es lo siguiente. Les dije que al dibujar una pila normalmente se dibuja a la izquierda el ánodo con carga negativa, A la derecha, el cátodo con carga positiva. y se dibuja de la siguiente forma. Se pondría un menos, indicando que estoy hablando del ánodo, y escribo la reacción de lo que sucede, es decir, pero en forma reducida, es decir, el zinc tendría que poner en qué estado se encuentra, sólido. Recuerden que puede haber pilas de gas. Y se pone una raya vertical que indican las dos especies químicas que están teniendo lugar en la reacción, es decir, el zinc se va a transformar en un catión de zinc 2+. Y tengo que decir en qué estado se encuentra en disolución acuosa, y normalmente también se pone la concentración 1 molar, ¿vale? Esto es lo que está en la semicelda de oxidación. Y después se dibujan dos rayitas que nos indican o bien el puente salino o el tabique poroso, es decir, lo que separa las dos celdas. Escribimos la otra reacción, es decir, la reacción de reducción. El catión de cobre 2+, también en disolución acuosa, concentración 1 molar, está reaccionando o está una rayita vertical con el cobre, con una lámina de cobre. ¿En qué estado se va a quedar el cobre? En estado sólido. Y cuando eso pasa, donde justo está ocurriendo esto, ¿qué carga tiene todo? Estamos en el cátodo, carga positiva. Y por último, a la derecha, aquí, no me cabe, aquí se suele escribir la fuerza electromotriz de la pila. Y se suele representar por una E. Si se pone su 0, significa que es en condiciones estándar, ¿vale? De la pila. Y por ejemplo, normalmente esta pila, la pila de zinc y cobre, Tiene una fuerza electromotriz de 1,1 voltios a 25°C, también suelen poner las condiciones. Vamos a repasar la notación, que eso lo verán en la página 179, en la parte de abajo. Les pone las reglas empleadas
en la notación de una pila son, a la izquierda, primero, se pone el ánodo y se indica con el menos. Después se ponen las especies químicas que están reaccionando, es decir, la reacción de oxidación. Y la tienes que poner en orden. El zinc raya, la rayita esta significa que es la reacción y lo que está sucediendo, que el zinc pasa a zinc 2 más, y aparte aparece el estado en el que se encuentran las diferentes sustancias químicas. El zinc se encuentra en estado sólido y el catión en disolución acuosa. E incluso se suele indicar la concentración, ¿vale? Porque variando incluso esta concentración, yo puedo variar este voltaje. Que es lo que le pasa, por ejemplo, a las baterías clásicas de los coches. Antiguamente se les quitaba una tapita porque va perdiendo agua con el tiempo, varía la concentración molar del ácido que tiene dentro, ya veremos, no sé si lo estará en el libro, Es una pila de plomo. las baterías de los coches, y cuando la concentración del ácido sulfúrico, porque tiene ácido sulfúrico dentro, empieza a cambiar porque está perdiendo agua, la batería deja de dar los 12 voltios que debe de dar. Bien, vamos aquí. Es decir, la notación negativo, el ánodo, las especies químicas indicando separadas con una barra vertical la reacción que tiene lugar, es decir, el zinc se oxida y pasa a zinc 2 más, se suele indicar el estado en el que se encuentra, el estado de agregación en el que se encuentran las especies químicas, este sólido, esta acuosa, e incluso la concentración, ¿vale? Se escriben dos barras verticales que indican el tabique poroso o la separación de las dos semiceldas, y lo mismo, nos vamos otra vez a la reacción química. El cobre 2 más en estado acuoso pasa con concentración 1 molar, es decir, indicamos el estado, la concentración, a lo que sucede, es decir, pasa a cobre sólido y se indica que es el cátodo. Por último, a la derecha del todo se suele indicar el potencial de la pila. Y ya con esto es todo. Yo hoy voy a pedir que me hagan definiciones, me tienen que definir electrodo, van a definir electrodo, tabique poroso, puente salino, ánodo, cátodo, ¿qué más? Lo que es una semicelda o una semipila, electrodo, semicelda, lo que es una pila, la definición de pila, Condiciones estándar. fuerza electromotriz, y ya con eso me conformo por ahí. A todo esto, tienen que dibujar una pila, que lo pueden hacer cuando definan pila, y un esquema con las reglas de notación, es decir, la notación de la pila y las reglas de abajo, que realmente está en el libro y prácticamente es copiarlo con sus propias palabras. Buen día, chicos, chicas.